Bueno, estas son palabras que son familiares para muchos de nosotros. Cambio climático, crisis ambiental planetaria, inundaciones, migraciones, y hay muchos gobiernos de todo el mundo que han estado creando alianzas para luchar contra esto. Ciertamente, gran parte de estos problemas son causa de años de excesos a muchos niveles, pero creo que es muy importante saber plantearse bien las preguntas, porque podemos caer en un error de acudir a acciones que realmente sirven como una indulgencia plenaria en la que solamente estamos tratando de calmar nuestra sensación de culpa, pero no estamos haciendo un impacto real. Salvar el planeta, ¿realmente estamos salvando el planeta? El planeta ha existido por 4.500 millones de años. No va a desaparecer por nosotros, eso se los aseguro. Esta roca va a estar ahí por mucho tiempo, hasta que posiblemente el combustible de hidrógeno del Sol se acabe y el Sol se expanda, engullendo el planeta. Estamos salvando la vida. La vida ha estado por 4.000 millones de años en este planeta y con seguridad va a seguir ahí, hagamos lo que hagamos. La vida tiene muchas formas en las que se expresa, no todas son mamíferos y aves o animales o plantas. Y estoy seguro de que, aunque nosotros nos esforzáramos en acabar con la vida, no podríamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos protegiendo? Si no es el planeta y no es la vida, pues es la biodiversidad. ¿Es realmente tan grave la situación en la que estamos en este momento? Sí, es bastante alarmante. Aquí podemos ver el número de especies extintas en los últimos 200 años. Acá podemos hacer una visión un poco más desglosada y con una proyección de tiempo mayor. Entonces, acá empezamos a ver cuál es el verdadero problema. Ocurrió algo en la historia de la humanidad por aquí en este momento, 1950, en la que un comportamiento humano se disparó y con ello la aniquilación de la biodiversidad de este planeta. Biodiversidad, eso todavía suena como muy etéreo. ¿Cómo nos apropiamos de esta palabra y cómo la entendemos? Bueno, les voy a hacer un viaje por Colombia y por la biodiversidad muy rápidamente. Tenemos aves, tenemos anfibios, tenemos reptiles, tenemos mariposas y tenemos polillas. Tenemos hongos, flores, y todas ellas luchan por sobrevivir y perdurar en sus ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo en riesgo a toda esta biodiversidad? No solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Vamos a ver los lugares que habitan esta vida. Vemos páramos, vemos bosques húmedos tropicales, bosques secos, humedales, desiertos, manglares. Entonces, hoy nos debemos de preguntar cómo proteger la naturaleza. Pues esa no es la pregunta indicada, es muy ambigua y realmente, como dije, no nos lleva a acciones realmente contundentes. Lo que tenemos que preguntarnos hoy es cómo evitar la devastación de la biodiversidad. Tenemos que ponerlo en mayúsculas. Estamos viendo una devastación a nivel planetario a causa de nuestras acciones como civilización y tenemos que actuar ya. Esto es un problema de escalas planetarias. Así hay que ponerlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la biodiversidad? Principalmente tres: el cambio en el uso del suelo, el cambio climático y la contaminación. No se me preocupen, sé que uno no siempre tiene esto muy claro y me voy a encargar de que salgan de aquí con esto clarísimo, de qué es lo que realmente está sucediendo y qué podemos hacer para remediarlo. Vamos a empezar por el uso del suelo. Quiero que se detengan unos segundos a observar esta imagen. Esta imagen la tomé en el Valle de Cocora, en Quindío.
Quiero que levanten la mano cuántos de ustedes considerarían que esto es un paisaje natural. Sin miedo, sin pena, un paisaje natural. Listo. Ahora vamos a Tolima. Este es el santuario de Palma de Cera. Acá podemos ver que las palmas están sobre una manga, igual que en el Cocora, y vemos parches con mucha vegetación y parches sin vegetación, ¿cierto? Vamos a ver otra imagen, Chocó. Uno no se esperaría que uno de los pequeños pulmones de Colombia y uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, pues se pudiera ver así, ¿cierto? No es como muy coherente, porque uno no esperaría aquí ver gran cosa más que una vaca. Caldas. Esto es aquí en Albridge. Acá el contraste es muy drástico porque vemos unos pastizales bien degradados y en el fondo esto está cubierto, no se ve por la calidad de pronto de la proyección, pero todo esto es un mar de frailejones, todo esto. Cabecitas y cabecitas de frailejones cubriendo la montaña. Y ya se pueden imaginar de lo que hay aquí, ¿cierto? Meta. Sí, es cierto, el Meta tiene muchas sabanas amplias, zonas inundables, pero aquí si nosotros observamos bien la imagen, vemos que hay zonas con bastante vegetación densa. Esto está muy cerca del Piedemonte llanero y pues claramente estos parches de aquí no los causó la naturaleza. Entonces, ¿qué vemos que hay en común en todos ellos? No son paisajes naturales, son paisajes creados por el hombre. Son el ejemplo perfecto de la devastación de la naturaleza. Y lastimosamente nos hemos acostumbrado a recorrer el país y pensar que porque vemos verde es naturaleza, pero no es así. Hay que mirar más allá y por eso hay que analizar la biodiversidad en todas sus capas, desde los hongos, las plantas, las flores, hasta las aves, los mamíferos y los reptiles. Ahora vamos a ver una imagen global del problema. Eso que yo les mostré ahorita se llama degradación del suelo, porque usted tumba bosque nativo, inserta otras actividades humanas y económicas en el territorio, pues cambia obviamente el uso del suelo, cambia la composición del suelo, cambia la vida que habita ese suelo. Y esto pues, es una imagen de cómo se vería esa degradación, que vimos degradaciones a muchos niveles, rojo y amarillo. Digamos que es un problema global. Aquí, esta es la imagen que muestra por qué se ha dado esa precipitación tan acelerada en la aniquilación de la biodiversidad, por qué se han extinto tantas especies hasta este momento. Ahora quiero que prestemos mucha atención a Colombia, nuestro país. Vamos a ver que acá hay una zona roja bastante intensa. Quiero que hagamos zoom ahí y veamos qué es lo que está ocurriendo. Miren, acá nosotros vemos la serranía de la Macarena, acá vemos uno de los parques nacionales más importantes del país, que es la serranía de Chiriquete, cerrada para la vocación de turismo. Allá solamente pueden entrar fuerzas armadas, pueden entrar investigadores muy específicos, pero nadie más. Empezamos a ver cómo hay parches amarillos, anaranjados y rojos que empiezan a hacer retroceder la selva amazónica, que es todo este territorio de aquí, hacen que retroceda desde los Andes hacia adentro y bordea esos territorios protegidos. Incluso en algunos espacios se atreve a entrar en los territorios protegidos y a aniquilarlos. Esta imagen es mucho más grave de lo que parece, porque este lugar de la serranía de la Macarena es una convergencia de ecosistemas muy importantes para el país. Acá convergen los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Y esto antes era un corredor biológico en el que obviamente había un intercambio de vida.
Y ahora hemos cortado con alguna actividad humana que ahora veremos cuáles ya ustedes se pueden imaginar, hemos cortado ese corredor biológico y estoy seguro que en este momento todavía no somos conscientes del impacto que esto va a tener en los próximos 10 o 20 años para la vida en Colombia, para la biodiversidad. Ahora, no hay que ir a los documentos para ver esta aniquilación. Ustedes pueden entrar a Google Maps y ver la vista satelital. Este es exactamente ese mismo territorio visto desde Google Maps. Y nosotros acá podemos ver pues, claramente está Neiva, Garzón, Vitalito, todo esto es la zona andina. Esto es piedemonte amazónico, piedemonte llanero, allá llanos orientales más para arriba, y todo esto es selva amazónica. Todo lo que ustedes están viendo aquí, todo este parche de aquí, este parche que cubre Caquetá, cubre el Meta y cubre el Guaviare, esto debería ser selva amazónica pura. Debería verse así. Se ve así. Les voy a mostrar porque yo estuve por esa zona y yo bordeé la serranía de la Macarena y les voy a mostrar cómo se ve eso. Así es como se ve. Entonces esta es la serranía que se ve a lo lejos. Este lugar se llama el Indio Caído. Y todo el paisaje que rodea la serranía de la Macarena, todos estos parches de destrucción de hábitat se ven así. Terrenos cercados para el uso de alguna actividad humana que ya se imaginarán cuál es. Entonces, ¿cómo se ve la deforestación? Yo no podría pagar un avión privado para que todos nosotros nos fuéramos allá, a la serranía de la Macarena, hiciéramos una huelga, nos atáramos a uno de esos árboles de selva tropical y les dijéramos, por favor, paren, no destruyan este paisaje natural, este paraíso natural. No podríamos hacer eso, porque así no es como se ve la deforestación en este país y en otros vecinos. Ojalá pudiéramos ir y detener a esas personas que tienen motosierras, pero es que no hay motosierras. Ojalá las hubiera. Así es como se ve la deforestación. Esto tiene muchos problemas, muchos problemas. El primero, no hay nadie a quien responsabilizar. ¿Quién es culpable de esto? No hay forma de demostrar quién es el culpable de eso. Claramente esto es empujado por personas que tienen muy buen capital. A ver, hay muchas dinámicas de deforestación en el Amazonas y en el resto del país, pero las que consumen miles y miles de hectáreas de selva tropical, claramente son empujadas por alguien que tiene los recursos suficientes para mover gente para que haga esto. Bien, es que si hubiera tala, el ruido de las motosierras alertaría a toda la fauna circundante y les daría tiempo para escapar, pero aquí no hay tiempo de escapar. Esto se propaga, aniquila todo a su paso y en el mejor de los casos un ave logra salir, pero imagínense en un oso perezoso con su cría en un árbol, no da tiempo, queda absorbida por el fuego, este fuego que destruye la selva. Ahora, antes de entrar a hablar de otro factor que es muy destructivo de lo que acabamos de ver, necesito darles una clase flash de ecología porque quiero que tengan muy claros estos conceptos. Uno cree que los tiene claros hasta que los pone en palabras y no es tan fácil. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que haya vida en la Tierra. Hay una serie de compuestos que componen nuestra atmósfera, entre ellos pues, el dióxido de carbono, el ozono, óxidos nitrosos, óxidos de nitrato, metano, que componen como esa atmósfera que cubre nuestra Tierra y retiene parte de la radiación solar en forma de calor. Entonces eso, claro, crea unas condiciones óptimas para que haya una temperatura óptima para que la vida se dé en la Tierra. Entonces esto es un fenómeno natural. Ahora está el calentamiento global, que es un fenómeno que tiene causas humanas y también causas naturales, pues que a medida que aumentamos esos gases de efecto invernadero, aumentan las temperaturas en el planeta. Que si nosotros quitamos gases de efecto invernadero, quitamos temperatura y se enfría el planeta. Entonces esto también es un fenómeno parcialmente humano, parcialmente natural.
Y tenemos por último el cambio climático, que no solamente cubre esos aumentos en las temperaturas globales, sino que también incluye inundaciones, sequías, alteraciones en los patrones del clima del planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos eso claro, podemos volver a la imagen que mostré y entender un poco más esto. Aquí esto está liberando una cantidad enorme de gases que contribuyen a ese aumento en las temperaturas globales. Pero quiero darles una clase express de biología química para que me entiendan aún más lo que está sucediendo. Entonces, nosotros acá tenemos una planta. Esta planta tiene una materia prima con la cual se alimenta. Entonces ella absorbe CO2, agua y luz solar, usa la luz solar para crear una reacción química. Es la energía que crea la reacción química, rompe las moléculas de carbono, oxígeno, hidrógeno y construye un alimento rico y delicioso que se llama glucosa. Esta es una fuente de energía y en el proceso libera un subproducto que es el oxígeno. Obviamente las plantas también respiran. En la noche, cuando no hay luz solar, ellas tienen que generar energía de alguna forma, entonces hacen el proceso inverso. Con su alimento y con el CO2, con el oxígeno, pues metaboliza y vuelve a generar esto. Y así libera energía y se alimenta. Ahora, ¿qué paso sigue aquí? Pues obviamente una planta no es solo glucosa. Ella coge la glucosa, coge nutrientes de la tierra y luz solar, que es su fuente de energía, las metaboliza y con ella construye pues otros subproductos que le van a servir para crecer, como por ejemplo la celulosa, la lignina o aminoácidos, que son bloques de construcción para crear lo que son las raíces, los tallos, las hojas. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Cuando uno tala un árbol, no es que él tenga el gas dentro y lo libere. Él realmente, como mostré, se alimenta de eso, lo metaboliza y lo transforma. Entonces lo que pasa es que cuando uno tala un árbol, empieza a descomponerse materia orgánica de él, algunos de estos componentes. La celulosa y la lignina no, estos son de los que más perduran. Y por eso es que nosotros en los objetos que tenemos en la casa de madera, pues ellos no se siguen degradando hasta que desaparecen. Llega un punto en el que usted los puede curar y pues ellos no van a continuar ese proceso de degradación. Entonces, ¿por qué es importante explicar esto? Porque cuando uno tala un bosque, uno realmente no está liberando todo el CO2 que absorbió ese bosque. Parte de ese CO2 siempre queda en la madera. Y por eso es que el negocio de la madera no es un negocio malo, realmente es un negocio sostenible y que es bueno para el planeta Tierra comparado con otras actividades económicas que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso es que me detengo a explicar esto. Porque parte de ese carbono absorbido queda en estos componentes que quedan en la madera. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo quemo esto? Pues obviamente estoy destruyendo esos componentes, esas piezas de bloques que usan las plantas para construirse y lo liberan no solamente en CO2, sino en muchos otros tipos de gases de efecto invernadero que también contribuyen pues, al aumento de temperaturas globales. Quiero que entendamos esto muy bien para que no pensemos que la única causante del aumento en las temperaturas de nuestro planeta es el carro que usamos para movernos por la calle o el avión que tomamos para viajar a otra ciudad. Hay muchas otras fuentes de gases de efecto invernadero y esta claramente es una de esas, y esta es una de las principales contribuyentes de Colombia, porque no somos un país desarrollado, no tenemos gran industria y nosotros tampoco es que tengamos una gran población. Comparado con el impacto que tienen muchos otros países, nosotros no tenemos un gran impacto, pero en esto sí, porque acá estamos liberando toneladas de carbono en forma de CO2, de óxido de carbono, de metano. Estamos liberando todo esto a la atmósfera cuando permitimos que quemen nuestro bosque, nuestra selva. Listo. Hay muchos tipos de gases de efecto invernadero y quería mostrárselos. Que uno muchas veces solamente escucha la huella de carbono y el CO2, pero esto también es una huella de carbono. Entonces por eso es que es gravísimo, porque estamos aumentando las temperaturas globales con la quema de nuestra selva, aparte estamos quitándole este pulmón, estamos quitándole este mecanismo natural para hacer un ciclo del carbono. Es una aniquilación doble. Básicamente lo que estamos haciendo en pocas palabras es liberar todo el carbono que esta selva ha absorbido por años.
en un instante. ¿Para qué hacen eso? O sea, estas personas que buscan con quemar la selva, no es aprovecharse de los recursos, ojalá fuera así. Podrían aprovecharse de la madera, de los frutos, podrían incluso, no estoy diciendo que sea bueno, pero podrían traficar las especies que encuentren, pero no, ahí no hay aprovechamiento de nada. Eso es un problema gordo, ya se los adelanto desde ya, es un problema bastante gordo y es un tema delicado, pero hay que hablarlo, entonces bueno, para eso estamos aquí. Hay 6 principales razones por las que la deforestación está ocurriendo en Colombia, por las que esto ocurre. Entonces, pues claro, una de ellas, carreteras clandestinas, que crean un efecto de espina de pescado en la que usted tira una carretera y todo a su alrededor es consumido por las otras actividades económicas de los territorios. Entonces, en el momento en el que usted conecta Bogotá con Leticia, tiene asegurada la destrucción y la aniquilación de la Amazonía. Tenemos que conectarnos de otras formas fluviales, formas aéreas, pero no podemos permitir que esto conecte la Amazonía colombiana. Está demostrado que ese es el efecto que va a tener, y no solo eso, sino una fragmentación irremediable del hábitat. Muchos animales no van a cruzar de acá y de acá. Eso tiene consecuencias nefastas, pero no voy a entrar en detalles de eso. Entonces, claro, este es un agravante horrible, el de las carreteras clandestinas. También están los cultivos ilícitos, cultivos de coca y la minería. Pero hay tres que están muy relacionados, desafortunadamente, y tienen nombre y apellido. Bos Taurus. Yo les dije que era un problema gordo. Vamos a ver qué está ocurriendo con las vacas en Colombia. ¿Qué impactos ambientales tiene tener una vaca? Una ingesta grande de agua, 90 litros por día, que no es poco. Ingesta de alimentos también muy grande, 10 kilogramos de masa seca. Entonces, si usted los alimenta con pasto que tiene cierta humedad, tiene que alimentarlos con mucho más kilogramos. Eso en el caso de que usted los esté alimentando con forraje. Ahora, si fuera piensos concentrados, eso tiene otro impacto mayor. Ellos producen desechos, claramente. Y dependiendo de la forma en la que usted esté ejecutando la ganadería, pues sea en confinamiento, sea en pastoreo, va a tener efectos distintos, pero siempre el resultado va a ser el mismo: orina y popó. Y estos son los subproductos que tienen esos compuestos, pues, que son nocivos. Ya habíamos hablado ahora de los gases de efecto invernadero, y siempre se habla del CO2, pero les comento que con el metano y el óxido nitroso, la principal causante de liberación en el mundo de estos dos gases de efecto invernadero es la ganadería. Líder. Entonces, ¿cómo libera CO2? Transformando bosques en pastizales, con la deforestación que mostré ahora, libera cantidades enormes de CO2, y también con la fabricación de piensos, que muchos de estos animales son alimentados con cuido, digamos, piensos concentrados que tienen una dieta equilibrada, que producen varias empresas que conocemos, tienen por acá cerca las plantas de procesamiento. Y obviamente eso tiene un impacto, cultivar esa comida para alimentar al animal tiene un impacto. Bueno, y aprovecho y les dejo un dato. En este momento más de la mitad de la comida que producimos en el mundo es para alimentar animales, no humanos. Obviamente ellos tienen un impacto sobre el suelo. Acá está clarísimo en esta imagen cómo se da una degradación, una compactación, se acelera la erosión y se da una eliminación de la cubierta de fitomasa, pues de vida, de vegetación, que termina acelerando la erosión. Entonces obviamente ellos tienen un impacto, que pesan mucho, un impacto sobre el suelo. Sobre el agua, acá tenemos un fenómeno que ocurrió en Hidroituango, en el que hubo un crecimiento masivo de materia vegetal en la represa. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un exceso de nutrientes como nitrógeno o potasio o magnesio en el agua, este exceso de nutrientes fomenta el crecimiento de plantas como esta, algas, por ejemplo, y cuando ellas mueren, se pudren en el agua, reaccionan con el oxígeno del agua, quitan el oxígeno del agua y muere todo lo que hay dentro del agua, peces, otros animales. Entonces esto es causado también por
por la ganadería, porque los residuos que hay en el excremento terminan de una forma u otra llegando a fuentes hídricas, se conectan con fuentes hídricas más grandes como esta, retiene los nutrientes y ocurre lo que estamos viendo aquí. Eso se llama eutrofización. Y hay otro problema que es la lixiviación, que se da cuando parte de estos componentes nutritivos, digamos de nitrógeno, ricos en nitrógeno, en potasio del excremento, se filtran en el agua, llegan a depósitos subterráneos de agua que después van a alimentar a personas y animales. Entonces, claro, el exceso de estos compuestos provenientes del excremento de la vaca contaminan el agua. Entonces ya vimos que contamina el aire, contamina el agua, contamina el suelo. El uso de antibióticos. Yo he hablado mucho de la vaca porque la vaca es la demostración del exceso en todos los sentidos. Obviamente el impacto que tiene una vaca es mucho mayor que el que tendrían 100 pollos y solo es cuestión de hacer cuentas. Pero pues acá aprovecho a poner la foto del pollo porque el uso de antibióticos también representa un problema para nuestra salud. Muchos pacientes en este momento están combatiendo, están luchando por su vida con una infección bacteriana. Pero resulta que el uso de antibióticos en el ganado, por ejemplo en el caso de los pollos, para que engorden más rápido, pues hace que empiecen a aparecer a largo plazo bacterias que son inmunes a los antibióticos. Cuando esas bacterias llegan a un paciente con una de estas enfermedades, pues pone completamente en riesgo su vida y solamente le quedan días contados. Entonces, esto no solamente implica un riesgo para la biodiversidad, sino también para nosotros. Y solo es cuestión de tiempo para que aparezca una bacteria lo suficientemente poderosa que sea resistente a los antibióticos para que aparezca otra pandemia. Y el crecimiento acelerado, pues que va de la mano con el uso de antibióticos. En el caso anterior, los antibióticos también se usan para que no le dé mastitis a la vaca por el exceso de extracción de leche. En el caso de los pollos, para acelerar su crecimiento. Pero pues es obvio que el modelo económico en el que vivimos va a fomentar producir más rápido y mejor. Y eso va a llevar a todos estos excesos. Entonces hay una serie de malas prácticas que quiero que veamos juntos. El lugar lo es todo. No es lo mismo poner una vaca en San Pedro de los Milagros a ponerla en la reserva Laguna Negra al pie del Ruiz. Obviamente no es lo mismo. Miren que el ecosistema de páramo es muy diferente al ecosistema de bosque que hay en las partes altas de las laderas del Valle de Aburrá. Obviamente la vegetación que crece en un páramo es muy diferente y la acidez del suelo es muy diferente, las condiciones, los nutrientes del suelo son muy diferentes. El ecosistema de páramo es mucho más frágil comparado con este otro, por muchas razones. Entonces, claro, ¿dónde ponemos las vacas? Es importante porque va a determinar la eficiencia del uso del suelo y pues qué tan sostenible es o no la actividad. El objetivo en esta charla no es satanizar a la vaca ni satanizar a la ganadería, es poner las cosas como son y ya ustedes deciden analizarlo como mejor les parezca. Entonces, ¿qué ocurre cuando se pone en el lugar no indicado? Dámonos cuentas porque es que imaginarse una hectárea es un poquito difícil. Los que hemos ido al estadio, que prácticamente somos todos, pues sabemos el tamaño y las dimensiones de la cancha. Este tamaño de la cancha es 0.83 hectáreas. Entonces imaginémonos algo ligeramente más grande. Imaginémonos que todo esto es selva, bosque nativo. Lo arrasamos y ponemos una vaquita ahí. Ese es el nivel de devastación al que llega en este momento en el Amazonas. Ahora, como dije, no es lo mismo ponerlo en San Pedro de los Milagros a ponerlo en el Amazonas. Pues resulta que obviamente la tierra del Amazonas es menos provechosa para la ganadería que las que hay acá. Pero no todo es malo y por eso quiero decir que no quiero satanizar ni a la vaca ni a la ganadería, porque hay formas correctas de hacer esta actividad. Entonces vamos a aprender de los mejores. Esta foto la tomé en Galicia, España. Allá tenemos una herencia ancestral de pastoreo, igual que nuestros nativos indígenas. En el Baupés hacen rotación de tierras para permitir que la naturaleza regenere el suelo. Pues de igual forma estos pastores de España saben eso, saben que la naturaleza es de procesos y que si no se hace esta rotación
tarde o temprano esto se va a convertir en una tierra infértil que no va a servir para nada, ni para cultivar, ni para poner una vaca, ni para construir. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? En este momento, esa búsqueda de optimización del proceso de creación de carne pues separa todos los procesos. Entonces, en un lugar se crea la comida, en un lugar se cultiva, en un lugar se procesa, luego se transporta al lugar donde están las vacas. Ahora, en el proceso de la vaca está el proceso antes del destete, eso pasa en un lugar. Luego, cuando la destetan, están ellas engordando, eso es en otro lugar. Y luego, cuando llegan a los 500 kilogramos, que buscan llegar hasta el peso de sacrificio, las ponen en otro lugar. Entonces todos estos procesos se aíslan. Y obviamente lo que antes, cuando acá tú tenías las vacas y acá los cultivos, el estiércol, el abono para los cultivos, ahora al aislar los procesos se convierte en algo de lo que debe deshacerse, algo inútil, un desecho, un residuo. Entonces las buenas prácticas ¿a qué nos empujan? Pues a seguir la naturaleza. Cultivar cerca de donde van a estar las vacas, aprovechar parte de su estiércol para fertilizar esa tierra, hacer rotaciones en las plantaciones, no plantar siempre maíz o siempre soja en un lugar, sino hacer rotaciones para que las diferentes plantas puedan fijar diferentes nutrientes y aprovecharse. O sea, hay formas responsables y formas correctas de hacer la ganadería, pero tenemos que aceptar un hecho, y es que somos miles de millones de personas en este planeta. Entonces, es sostenible mantener el sistema de alimentación a partir de carne de res, viendo los impactos que tiene y viendo la cantidad de personas que vivimos en este planeta. Pues claramente la respuesta es no, no es sostenible. Entonces esa es una de las primeras conclusiones a las que quería llegar con ustedes. Y ya que entendemos estos factores un poco mejor, quiero que los juntemos todos y veamos cuál es el problema en Colombia. Y es un tema delicado, pero lo voy a hablar, como decimos acá, calzón quitado. En estos lugares, Guaviare, Caquetá, Meta, pues existen grupos armados, ¿cierto? En este momento, ¿quiénes gobiernan esas tierras? Las disidencias de las FARC. Por mucho tiempo ha rondado la idea de que la presencia de los grupos armados en estos territorios ha sido beneficiosa porque de alguna forma ha mantenido lejos las actividades económicas como la ganadería. Pero hoy día la realidad es que las disidencias de las FARC son los principales actores que mueven y empujan la deforestación en el Amazonas. Entonces, ¿cómo funciona el negocio? Se quema la tierra, se espera que se regenere, se pone una vaca por hectárea y luego se legalizan los predios. ¿Por qué? Porque hay alguien que dice, yo estoy aprovechando la tierra con una actividad productiva, una actividad económica que va alineada con la visión del departamento, entonces tengo derecho a que me legalicen las tierras. Y no hay forma de ligar a la persona que puso acá la vaca con la persona que quemó esto, aunque sea muy obvio que fueron actores relacionados o coordinados. Entonces, hay acaparadores de tierras, unos cuantos están apropiándose de miles de hectáreas del Amazonas para poner vacas. ¿Y por qué eso es rentable además de la acaparación de tierras? Pues porque la vaca por sí misma es un negocio rentable. Se puede exportar, se puede vender aquí, se puede usar para la leche, entonces hay riqueza alrededor de la vaca. Ahora quiero que nos escandalicemos más porque la situación es bastante incómoda. En el departamento del Caquetá, que es el departamento más abatido por la deforestación, acá vemos claramente la huella de deforestación, es casi un tercio del territorio. Y todo esto debería ser selva amazónica, pero ahora son puros pastizales con vacas. Pues quiero que ustedes me hagan, atrévanse a proponerme una cifra. En este departamento habitan 450.000 personas. En toda el Amazonas colombiano, que es casi la mitad del país, vive 1 millón de personas. ¿Cuántas cabezas de vaca creen que hay aquí? En este. Pónganme una cifra. Y lo pongo en términos de cabezas de personas. Por eso dije que la población del Caquetá son 425.000. Entonces quiero que se animen a darme en cifras. 4 millones. 1 millón. ¿Quién? 2 millones. 2. 10. Bueno, también pongámoslo en contexto colombiano. Nosotros tenemos 55 millones de habitantes.
Entonces eso nos ayuda como a aligerar un poquito la cifra y que también está Antioquia produciendo carne y leche, o sea, no es solamente el Caquetá, pero claramente hay un problema. Bueno, la cifra son 2.300.000 cabezas de vaca. Entonces, que suena ridículo que la digestión de una vaca pueda tener impacto sobre la atmósfera, pero cuando nosotros vemos las cifras, en el mundo hay 950 millones de cabezas de ganado, 950 millones de cabezas que toman muchos litros de agua, que comen mucho, que cagan mucho. Claramente acá el impacto es en macroescala, y eso es lo que a veces se nos dificulta ver, pero acá lo tenemos fácil, aquí lo estamos viendo, ¿sí o no? Y pues en todo el país hay 29 millones de cabezas de ganado, o sea que casi que por 2 personas hay una vaca. Listo. Grupos armados son principales actores en la deforestación, sí. Las comunidades que habitan esos territorios también lo son, sí. Ahora, ¿el gobierno no es culpable? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué en el Caquetá se dio esa abundancia de la ganadería? Pues porque hace unos 20, 30 años el INCORA, que es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que ahora ya no existe, pues promovió créditos para que el agro llegara al Caquetá y el gobierno implantó un plan de desarrollo en el territorio que empujaba, tumbe el monte y pongan vacas. Entonces le financiamos a usted que tumbe el monte y ponga vacas. Por eso es que estamos en esa situación en la que estamos hoy. Y hay otro tema delicado, pero lo voy a hablar porque acá venimos para hablar, es la sustitución de cultivos ilícitos. Ahora imagínense ustedes esos territorios del Amazonas, Caquetá, bueno, el Meta no es Amazonas, pero el Meta, el Guaviare, el Putumayo, lugares donde se dio un auge enorme de personas buscando algo con que subsistir y apareció pues la coca como una alternativa. Hoy día el gobierno empuja un reemplazo de esos cultivos ilícitos. ¿Usted qué pone a hacer a esas personas? O sea, hagámonos esa pregunta. ¿Uno qué pone a hacer a esas personas que solamente saben cuidar ganado y cultivar? Pues uno solamente los puede poner a hacer eso. Cultiven y pongan ganado. Y en este momento, pues la actividad económica que se ha posicionado como la principal en reemplazo de cultivos ilícitos en el país es la ganadería, claramente. ¿Es la mejor? Definitivamente no, definitivamente no. Pero hay alternativas. Entonces, este otro dato se los dejo para que lo tengamos muy presente. ¿Por qué ocurre esa destrucción tan abundante del Amazonas? Pues porque el Guaviare del Caquetá no tiene ni el 1% de tierras aptas para la ganadería. Antioquia es el departamento que más tierras aptas tiene para la ganadería y nosotros pues lo vemos. No es que lo tengamos que celebrar porque también nosotros recorremos toda Antioquia y vemos deforestación por todas partes. Hacemos paisaje, esos lugares verdes con manga, pero realmente el bosque nativo ha desaparecido en gran parte para ser reemplazado por actividades de ganadería. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Ahí les presento a mi Nictirius filosófico, que también lo vimos en la anterior charla. ¿Cómo arreglamos esto? Esto es un problema muy grande. Bueno, les traigo 2 enfoques. Obviamente yo acá no vine a decir protejamos la naturaleza y ya, hay que traer respuestas. Entonces la primera es reducir la oferta. Estamos en un mercado y claramente esto es viable porque hay oferta y hay demanda. Entonces, ¿cómo podemos atacar la oferta? Miren, las leyes tienen poder, en serio. Si nosotros vemos este gráfico de la deforestación en Brasil, vamos a ver un momento muy interesante aquí, en el 2016. Acá, ¿qué ocurrió? Dilma Rousseff, que entró en el 2011 y generó una caída en la deforestación del Brasil cuando entró, pues ella fue destituida porque fue juzgada y condenada. Entonces, ¿quién entró a reemplazarla? Michel Temer. Y las políticas que él implementó desde el momento cero fueron unas políticas indulgentes con el crecimiento de la ganadería. Entonces él inmediatamente recortó presupuesto para los organismos de monitoreo y control de las áreas del Amazonas brasileño, cortó brazo de ejecución para que ellos pudieran ir a los territorios, ver lo que estaba pasando, prevenir que esa deforestación ocurriera, los desfinanció. Y también empezó a plantear una serie de leyes que nunca llegaron a nada, pero el mero hecho de que el presidente salga en un discurso público a decir deberíamos de empujar la ganadería y deberíamos de recortar las reservas naturales del país, así eso no sea ley, el mero hecho de hacer el discurso envía un mensaje a las personas y es: yo les doy la aprobación para que vayan y tumben monte y pongan vacas. Y pues eso se vio en cifras, acá lo vemos,
y vemos que gran parte de ese aumento fue en una quema indiscriminada. Lo mismo, la forma más fácil de salir del problema es echar fuego y que nadie sepa quién fue el que lo hizo, que uno no lo puedan involucrar. Entonces, las leyes tienen poder y obviamente las figuras políticas que ponemos en el poder también tienen una influencia en lo que va a ocurrir o no en el país. Entonces ahora vamos a verlo en cifras colombianas. Antes de seguir con esto necesito hacer una aclaración. Yo aquí en el tema político voy a evitar poner nombres y apellidos, porque estos son esfuerzos conjuntos de muchos actores. Esto no puede decirse que fue la presidencia de tal el que logró tal cosa, sino que son una serie de inversiones extranjeras, de movimientos locales. O sea, esto no se puede asociar directamente con la figura presidencial. Pero si hay algo que quiero resaltar, y es este momento del 2000, acá del 2020, creo que es el 2018, sí. Acá en el 2016 se dan los acuerdos de paz, pues eso genera unas dinámicas en el país que también disparan la deforestación por ganadería, porque a fin de cuentas se buscaba reemplazar cultivos ilícitos con otras actividades y como les dije, lo que resultó más viable financieramente pues fueron las vacas. Entonces eso fue lo que empujó el crecimiento en el Guaviare y en el Caquetá de reemplazo de cultivos ilícitos. Pero acá hay un momento muy interesante cuando entra Duque. Él lanza una ley que a uno le parece que ya debería estar desde hace rato vigente, pero apenas él la vino a implantar, y era criminalizar la deforestación en el país. Entonces en el momento en el que dice los que deforesten el país son criminales y van a ser juzgados y van a tener que pagar 15 años de condena, tanto, en ese momento cae la deforestación. Entonces eso quiero mostrarlo como ejemplo de que realmente las leyes sí tienen un impacto directo e inmediato, y de hecho lo que haga el poder ejecutivo y judicial y legislativo, lo que ellos hagan y lo que ellos ejecuten tiene una repercusión inmediata en frenar o no el crecimiento de una actividad como esas. Ahora, el mensaje que quiero dejar hoy, uno de los tantos, es que debemos de ser muy conscientes de a quién llevamos allá a esas posiciones de poder. Yo espero que en las próximas candidaturas a la presidencia estos temas estén en la discusión, y si no lo están, entonces es nuestra responsabilidad de alguna forma, empezando por estos espacios, pero obviamente llevando esto a otros lugares, pues de generar la discusión sobre estos temas, que son temas relevantes para evitar la deforestación y la devastación de la biodiversidad. Entonces, claro, un próximo candidato a la presidencia tiene que hablar de una reforma agraria, tiene que hablar de un catastro multipropósito, y también tiene que hablar de una economía de selva. Porque una reforma agraria, en este momento gran parte de esas zonas deforestadas no está legalizada las tierras, no se sabe eso de quién es y con qué objetivo la usan, el uso de la tierra no está claro, pero pues esa reforma agraria, esa redistribución de la tierra para que otras personas la usen mejor, no se puede hacer sin un catastro multipropósito, que es la legalización de las tierras y el análisis de en qué se está usando cada predio, en cada ciudad, en cada municipio, en cada departamento del país. Entonces, por eso es importante empezar a mirar estos temas, porque la tenencia de la tierra y la legalización de la tierra es importante para empezar a judicializar y a detectar quiénes son los actores que realmente están detrás de esto. Y obviamente la economía de selva. Pensémoslo de esta forma: nosotros no podemos esperar que esas personas que están poniendo vacas en este momento reemplacen su actividad por algo que no les va a dar de comer. Entonces nosotros tenemos que también llegar como país con alternativas económicas a esos territorios para que ellos tengan algo mejor que hacer en esos lugares que ya están devastados y deforestados, una economía de selva. ¿Qué es esa economía de selva? Bueno, esto ya es un tema muy amplio, pero lo voy a resumir con que es aprovechar las especies nativas de la selva y plantarlas en esos lugares degradados. Entonces la idea es proponer pues, cultivos mixtos, de maderables, no maderables, aprovechamiento del suelo, y obviamente siempre apuntando a especies nativas, porque la idea es esa. O sea, si en este momento nosotros quisiéramos hacer una reforestación masiva de esos territorios y eso ya fuera tierra del Estado y quisiéramos hacer una reforestación, no podríamos, porque no tenemos especies nativas suficientes tenemos pinos y podríamos llenar eso de pinos, pero eso claramente tiene un impacto nocivo, ni siquiera pegaría pues, en esos territorios. Entonces por eso la importancia siempre de ver cuáles son las especies nativas y apuntar a eso. Entonces, tiene que haber gobernantes conscientes. Hay Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Interior.
Y cuando uno elige un gobernante, no solamente elige al presidente, sino que también elige a su equipo de trabajo. Y es importante que ese equipo de trabajo y el presidente estén alineados en una misma visión. ¿Y cuál es esa visión que nosotros queremos? Pues la que hemos estado discutiendo aquí esta noche. La protección de la vida, que es nuestro bien más preciado como país, y obviamente la integración pues, de otras actividades económicas, que haya discusión sobre esos temas importantes y que ellos estén alineados. Porque entonces, si el Ministerio de Transporte, que hace la vía, no está alineado con el Ministerio de Agricultura, que empuja las actividades económicas en esa región, y no está alineado con los otros ministerios, pues eso van a haber contradicciones, no va a haber una cohesión, y eso es lo que necesitamos para resolver ese sistema. Pero no todo está pues en manos de ellos tienen mucho poder y pueden hacer mucho, sí, pero también hay cosas que están en nuestras manos. Entonces, algo importante antes de avanzar, no olvidemos que el poder ejecutivo en Colombia no es solamente el presidente y los ministros, sino que también se puede apuntar a hacer una elección muy sabia de quiénes van a ser los gobernadores y alcaldes, que es algo que se suele menospreciar y las personas apuntan mucho a la presidencia y le restan importancia aquí, cuando acá es donde realmente ocurren los grandes robos, las grandes injusticias. Entonces también hay que apuntar a esto, y no solo al poder ejecutivo, también es importante tener buenos representantes. Miren que en el 2024 iba a salir una ley que iba a implantar como obligatorio la trazabilidad de la carne en Colombia. Eso era fundamental, porque entonces si nosotros tenemos una trazabilidad de qué carne está llegando a los supermercados, podríamos saber si ellas vienen de regiones que no deberían, como por ejemplo áreas deforestadas del Caquetá, si vienen de San Vicente del Caguán, si vienen de Cartagena de Chairá, si vienen del Reposo, si vienen de Calamar, si vienen de San José del Guaviare. Eso es carne que no se puede seguir incentivando de esa manera, porque sabemos el impacto que tiene. Entonces, claramente hay que poner a producir la tierra, pero nosotros somos consumidores y consumidores masivos. Pues gran parte de la población se centra en la zona andina y gran parte de la población se centra en las grandes urbes como Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Entonces, claramente, si hay dinámicas en el territorio que están apuntando por la siembra de azaí, de arazá, de cocoazú o de otros productos de la selva, pues nosotros también tenemos la responsabilidad de apoyar cuando esos productos empiecen a llegar aquí, de comprarlos. Porque es nuestra forma de decirles, nosotros apoyamos lo que ustedes están haciendo allá, de usar el suelo de una manera diferente, de no ir a poner una vaca, a tapar una hectárea de tierra, sino que apoyamos otras dinámicas mucho más sostenibles, como los productos agrícolas de selva. Entonces eso también es un llamado. Y acá, pues en las imágenes ven tres cosas muy interesantes. Eso se llama ecoturismo comunitario, porque no es solamente ir a ver al águila tía Guaviare, no es solamente ir a estar con los indígenas y comer su comida típica, no solamente recorrer los ríos y las selvas. Es un trabajo comunitario porque involucra a todos los actores del territorio y deja la plática donde la tiene que dejar, en los territorios, en las comunidades. Entonces, pues sí, esto es otra cosa a la que hay que apuntar y también está en nuestras manos, porque el turismo que nosotros hagamos pues va a enviar un mensaje al país de cuál es el turismo que se quiere hacer. Y si nosotros apuntamos al ecoturismo, al turismo de naturaleza y sobre todo al comunitario, estamos enviando un mensaje, estamos financiando otras dinámicas económicas en los territorios y pues a fin de cuentas estamos de alguna forma evitando que muchos más se unan a esa deforestación. La acuicultura también es una alternativa en el Amazonas, es una muy buena alternativa. Acá puse esta papita frita para hacer como la dimensión de las escalas, porque los peces que hay allá en esos ríos son una cosa tremenda. Entonces, Pirarucú, por ejemplo, hacer unos cultivos de Pirarucú. O sea, quiero mostrar que realmente sean alternativas que no son la vaca, no son la leche y la carne. Entonces, ya hay una forma de atacar la oferta y es poniendo a esa gente a producir otras cosas en los territorios. Ahora tenemos que también atacar la demanda del problema. Ya lo vimos, a nivel de gasto de agua, de gasto de comida, de los cultivos que se necesitan, del impacto sobre el suelo, del impacto sobre el aire y el agua. A todos los niveles es muy sensato decir que la res es la peor carne que podemos producir en este mundo. Y pues tenemos una responsabilidad también en entender eso, en ser unos consumidores responsables y saber que hay alternativas. No podemos seguir alimentando a toda la humanidad con carne de res, eso es un hecho ya muy claro y lo hemos visto.
El Amazonas no se está deforestando así porque pongan pollos o cerdos, eso sí es un hecho. Ya la vaca. Entonces, claro, yo apuesto por una alimentación consciente. Esta guía nutricional, desafortunadamente no me dio tiempo de hacerla, pero quiero hacerles una propuesta de 5 acciones. Acciones, una tier list de las acciones que podemos hacer desde la más básica hasta la más fuerte de todas, apostándole al cambio y la transformación del Amazonas y de nuestro país, porque no es solo el Amazonas. Entonces, la acción más básica que podemos hacer es probar otras alternativas proteicas, en serio, porque todo tiene que ser res, cerdo y pollo. Podemos probar pescado, podemos probar hongos, tofu, espirulina, hummus, falafel, lentejas, frijol. Hay muchas otras fuentes de proteína que sería chévere y por eso lo pongo en el eslabón más fácil de todos. ¿Sabes? Yo que los invito a todos, lo demás ya ustedes lo decidirán, pero a que los invito a todos. Hay otras formas de comer, hay otras formas de recibir los mismos nutrientes. Que sí es cierto, yo lo quería mostrar en la tabla alimentaria que no me dio tiempo de hacer. La eficiencia de comer una carne de res no es la misma que la de comer una carne de garbanzos, eso es evidente. Pero si nosotros tenemos eso claro, sabemos qué cantidades comer y está demostrado por la Organización Mundial de la Salud de que no necesitamos la carne para tener una dieta balanceada y rica en nutrientes. Demostrado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces mi primera propuesta es, prueben otras cosas, prueben alternativas proteicas, no les estoy pidiendo que se mueran de hambre, les estoy pidiendo enriquezcan su dieta con otros alimentos y eso desde cualquier punto de vista va a ser positivo. Cuando ustedes lleguen a un restaurante, no miren la opción vegetariana y vegana como algo que solamente es para los vegetarianos y los veganos. Piensen como que es algo que nunca han probado y que puede interesarles, sobre todo en la comida india, por ejemplo. Entonces, esa es mi invitación más directa. Ya lo que ustedes decidan hacer de aquí para arriba queda en sus manos, como consumidores responsables que son. Entonces luego, pues introducir proteínas alternativas en la dieta semanal. Entonces, ya no voy a comer solamente carne, res y cerdo, sino que voy a probar pescado, hongos y voy a intentar comerlo una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al día. Eso es decisión de cada quien, es una invitación. Obviamente eso también nos lleva a hacer una reducción significativa del consumo de carne, porque todos esos problemas que vimos ahora no se limitan a la carne de res. O sea, si atacamos la carne de res estamos alcanzando un objetivo poderosísimo, pero el cerdo y el pollo también tienen muchos de esos problemas. Este es el nivel al que yo llegué, la decisión que yo tomé, no consumir más carne de res. Pero es una decisión fuerte, por eso la pongo en el segundo eslabón. Porque significa renunciar a la papa rellena, significa renunciar a la empanada con carne y papa, significa renunciar a la hamburguesa, a la birria. Pero pues, cada uno determina qué es lo que considera apropiado. Lo que sí es un llamado por los expertos es a que toda la población del planeta reduzca de forma significativa el consumo de carne. Ese es el llamado de los expertos. Y pues obviamente está el eslabón fuerte que es la dieta vegetariana. No voy a hablar de veganismo, no lo incluyo en las alternativas, la verdad, hasta ahí llego. Entonces esas son las propuestas que tengo para hoy. Entonces, ¿cómo evitar la devastación de la biodiversidad? Con gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Pues que haya una verdadera presencia del Estado, que haya una verdadera independencia de las comunidades y que ellos tengan voz y voto. Con conciencia. Nosotros tenemos que empezar a replantearnos la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos y en la que estamos destruyendo con nuestro consumo los recursos naturales y con acciones, porque no nos podemos quedar en palabras bonitas de decir, claro, yo cuido el ambiente porque yo cierro el grifo para cepillarme, porque yo apago las luces cuando salgo de la habitación. Ya hemos visto que hay impactos mucho más grandes en nuestro consumo diario a los que podemos apuntar y que sí van a tener un impacto significativo. ¿Listo? Acá viene el giro de guión, porque pareciera que esa es como la moraleja a la que quiero llevarlo, ¿cierto? Pero no, hay una escena post créditos. Y ahora sí llegó el momento de hablar de cosas polémicas. Necesitamos que... La realidad es mucho más incómoda que dejar de comer carne. Imaginémonos por un momento que todos nos volvemos veganos. Imaginémonos eso.
Y obviamente hay una reducción significativa en la deforestación, y obviamente hay una reducción significativa en los contaminantes que llegan a las fuentes hídricas, y obviamente hay una reducción significativa en los gases de efecto invernadero, pero el problema sigue en el fondo, porque el problema de la ganadería destructiva es solamente un síntoma de un problema más grande. Quiero que analicemos estas dos gráficas. Ahora llegó el momento de realmente sentarnos a hablar de cosas serias. Miren, acá nosotros estamos viendo las emisiones de CO2 año a año. Y acá estamos viendo la deforestación a nivel global. El 2020 fue un año muy interesante porque todos nos encerramos. Fue un experimento social hermoso en el que nosotros podíamos medir realmente cuál era el impacto que teníamos con ciertas acciones, como viajar por el mundo en avión, conducir coches, y los datos hablan por sí solos. Miren que en el 2020 todos nos encerramos, la deforestación no bajó. Miren que en el 2020 todos nos encerramos y las emisiones de CO2 bajaron un poquitico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el problema está en otro lado. Nosotros dejamos de movernos, dejamos de ir a restaurantes, dejamos de pasear, dejamos de disfrutar muchas cosas de la vida. Y eso no fue suficiente para tener un impacto significativo en estas dos gráficas. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, nosotros no dejamos ni de consumir ni de comer, ¿cierto? Entonces ya eso nos va dando unas pistas de que el problema sí estaba en lo que vimos ahorita, pero que no lo es todo. Y así iba durante pandemia, un poco interesante. Ahí está el problema. Ahora ya empiezan a dilucidar por qué era tan polémico hacer esto. Yo estaba dudando si dar una escena post-créditos, pero hay que hablar de las cosas. Si el problema es más incómodo que dejar de comer carne, en el fondo es un problema de nuestro sistema económico y un problema de nuestro estilo de vida, nuestra comodidad. Entonces vamos a hablar un poquito de capitalismo. El capitalismo define el progreso como el crecimiento económico. ¿Cómo se alcanza el crecimiento económico? Con el aumento de la producción, que incentiva el consumo. Entonces vemos que estas palabras están presentes en la definición de progreso. Crecimiento económico, capacidad productiva y consumo. Y obviamente todo es guiado por la rentabilidad y las ganancias, a cualquier costo. ¿Qué es lo que mueve a las empresas a tomar decisiones? Rentabilidad y ganancias. ¿Qué es lo que permite que personas que toman decisiones en esas organizaciones sean capaces de destruir el medio ambiente sabiendo que va a haber una justicia impune? Pues la rentabilidad y las ganancias, que es el único indicador que mueve sus decisiones. Con esto no estoy diciendo que el capitalismo no sea un sistema económico viable. Hay muchas formas de hacer capitalismo. No es lo mismo el sistema capitalista que está imperando en Estados Unidos al sistema capitalista que está imperando en Finlandia, ¿cierto? Pero los dos son capitalistas, ni el que impera en China. Entonces, entender que si el indicador de progreso del capitalismo es el aumento de la producción para que haya un aumento de consumo y eso a la vez aumenta las ganancias y genera riqueza, pues entonces nosotros no podemos tener un crecimiento infinito en un planeta con recursos limitados. Estamos construyendo lentamente un vertedero. Este planeta se está convirtiendo en un vertedero, un lugar lleno de basura, de productos innecesarios, de excesos, y solamente es que nosotros nos detengamos a ver nuestro paisaje diario cuando entramos al supermercado o al centro comercial y vamos a ver excesos por todas partes, excesos de todo, y entonces llega el momento de preguntarse qué pasa con lo que no están comprando, porque no todo se compra. Usted entra a un Falabella, no todo se compra. Entonces, ¿qué está pasando con toda esa ropa? ¿Qué está pasando con todos esos productos electrónicos que nadie va a comprar porque no hay suficientes personas para comprar tanto? Pues eso es lo que está pasando. Obsolescencia. Hace tiempo habían ido por la obsolescencia programada, que era que las cosas dejaban de funcionar de forma artificial antes del tiempo para que tú compraras el siguiente modelo. Pero estos son problemas más grandes, que ahora vivimos en una obsolescencia percibida, y es que no tenemos que esperar a que las cosas dejen de funcionar para reemplazarlas,
sino que cuando pasan de moda, cuando ya no son relevantes, cuando hay un nuevo modelo, cuando hay una nueva tendencia, pues nos desechamos de ella y tomamos la siguiente. Entonces este es la verdadera enfermedad detrás de la destrucción de la naturaleza. Quiero citar al difunto y querido Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Quiero leerles esto en voz alta, lo que él pensaba sobre esta situación. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Listo, redefinir el progreso, porque yo ahorita les expliqué cómo era el progreso desde el punto de vista capitalista. El progreso no mueve el crecimiento económico, el crecimiento económico lo mueve el aumento de la producción, que aumenta la demanda, que aumenta el consumo, y eso genera riqueza. Entonces, ¿cuál es la nueva definición de progreso que tenemos que tener nosotros como sociedad y también para nuestros gobernantes? Esto nos da un poco de esperanza. Se las voy a mostrar ahorita. Quiero antes leerles esto, que también es muy importante. Nuestra economía enormemente productiva requiere que hablemos del consumo, nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez más acelerado. Esto claramente define nuestra situación actual, el problema en el que estamos. Y esta es la definición de progreso a la que tenemos que apuntar, y por eso digo que hay esperanza, porque en este momento muchos países del mundo están apuntando a esta visión de progreso, muchos países del mundo están financiando proyectos que vayan encaminados a esto. La pregunta de qué nos debería realmente caminar hacia un mundo mejor, ya se la hicieron muchos expertos, y ellos se juntaron expertos de todo el mundo y definieron estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces lo que tenemos que buscar es un desarrollo sostenible, este es el verdadero progreso. Y como dije, afortunadamente las naciones en este momento, obligadas o con buena voluntad, están apuntando hacia aquí. Entonces esta es la definición de progreso que necesitamos. Esto es lo que realmente nos va a encaminar a ser un país mejor, un planeta, una civilización mejor. Ahora, es importante darles a ustedes herramientas para que cuando salgan de aquí empiecen a ser actores de cambio y empiecen a repensar su forma de consumir. Nosotros no podemos decir, me voy a salir del sistema de consumo, de la sociedad de consumo, del sistema capitalista en el que vivo. No podemos hacer eso, pero sí podemos redefinirlo en nuestra propia medida. Cuando nosotros consumimos algo, estamos de alguna forma enviando un mensaje, un voto de confianza a una empresa, a un grupo de personas que crearon ese producto o ese servicio. Entonces es a través del consumo responsable que nosotros podemos decidir cuáles productos y servicios prosperan y cuáles no. Nosotros todos los días vemos productos y servicios que entran y salen del mercado. Entonces no debería ser descabellado imaginarse que también con nuestro consumo responsable y con la creación de una conciencia colectiva realmente podemos dirigir el mundo hacia otro lado. Entonces quiero traerles estos 4 principios de la ecología de Barry Commoner, que me parecen muy interesantes porque están muy encaminadas a cómo es la naturaleza y cómo funciona la naturaleza. Entonces todo está interconectado. En la naturaleza y en la biodiversidad de la que hemos estado hablando todo el tiempo, siempre se prioriza la complejidad, no la extensión. Entonces los ecosistemas naturales son altamente complejos, contenidos, interconectados. Ese es el primer principio, y estos 4 principios pues pueden guiarnos a nosotros como consumidores y como sociedad. Segundo, la naturaleza es más sabia. Vean, si la naturaleza no hace algo no es porque no se le haya ocurrido. Por el mero juego de probabilidades de la selección natural y de la evolución, la naturaleza ya ha probado muchas posibles alternativas a lo que hay en este momento. Entonces, si una semilla de soya, sin alterar, fija nitrógeno en el suelo, pues es porque tiene unas ratas de crecimiento, unas velocidades de crecimiento y de producción específicas. Cuando usted altera genéticamente ese producto para que genere más y más rápido, él en vez de fijar nitrógeno y nutrientes en el suelo, quita más de lo que hay. Es un consumidor de nitrógeno. Entonces este es uno de los casos en los que uno dice que modificar la naturaleza puede estar generando rentabilidad y puede estar generando beneficios y ganancias, pero sale de un orden que tiene una razón de ser. Y entonces por eso, para la construcción de piensos concentrados para el ganado,
toca hacer rotación de soja pues con otro tipo de leguminosas para que ellas fijen el nitrógeno que la soja va a quitar. Nada es ilimitado, todo viene, la verdad, todo viene de algún lado, y por eso digo, no puede haber crecimiento infinito y hay que replantear el modelo de progreso. El progreso no es generar más riqueza, generar más producción, generar más demanda, más consumo, porque los recursos son limitados y todo va a parar en alguna parte. En la naturaleza no hay residuos, eso es un punto importante. Entonces yo acá añado que la naturaleza usa lo que está localmente disponible y eso lo podemos empezar a pensar como consumidores. La naturaleza usa lo que está localmente disponible. La naturaleza no manda a traer agua en el Sahara, no manda a traer agua de los lagos de acá de Colombia. Usa lo que está en su lugar y nosotros tenemos que apuntar también a eso. Hay un gran desperdicio en el transporte de bienes y servicios por todo el mundo. Cuando tú tienes un celular, tú no sabes cuántos viajes han ido alrededor del mundo recogiendo materias primas para ensamblar ese material, para procesarlo, para que al final el celular quede en tus manos. Y a eso hay que apuntar con todo en nuestro consumo. Entonces, si es posible apoyar proyectos locales, si es posible apoyar marcas locales, pues obviamente eso va a detonar una cadena de impactos enorme, porque entonces el jean que me compro, el bolso que me compro, las cosas que me compro, si son locales, ellas tienden a apuntar a lo local. Entonces allá hay que apuntar y yo solamente les dejo estas herramientas que son sacadas de cómo funciona la naturaleza para que ustedes mismos tomen sus decisiones. Yo acá no les vengo a decir cuál es la marca de pollo que tienen que comprar o cuál es la marca de tenis o de jeans que tienen que comprar, solamente les dejo estas herramientas para que ustedes como actores independientes y racionales puedan tomar sus propias decisiones. Ahora tenemos que mirar en una dirección diferente, ¿cierto? Pero todos juntos. ¿Cómo no caer en la desesperanza? Les voy a confesar algo. Hubo 5 momentos de estos 6 meses que llevo preparando esta charla en la que yo dije no voy a dar la conferencia. Hubo 5 momentos en los que yo caí en la desesperanza y en la que yo dije el mundo no se puede salvar, el mundo no va para mejor. Yo miro a mi alrededor y las cosas no mejoran. Pero siempre volví a salir de ese hueco y ahora estoy acá dándoles esta charla y quiero compartirles cuáles fueron esos hechos que me ayudaron a salir de ese hoyo de impotencia y de tristeza para que ustedes no caigan ahí también, que muy seguramente ya muchas veces han caído. Entonces, ¿cómo no caer en la desesperanza? Les vengo a traer al hermoso Immanuel Kant. Tiene unos principios éticos que me han servido para guiarme en los últimos meses y me han sacado de este hoyo. Entonces, él propone que no podemos vivir una vida guiada por una moral condicionada. Miren, desde que nosotros somos pequeños, somos creados por una ética autoritaria. ¿Cómo funciona eso? Un niño, ¿cómo sabe que algo está bueno o algo está malo? Porque lo reprimen o porque le dan una recompensa. Entonces, celebrémosle porque hizo algo bueno, castiguémoslo porque hizo algo malo. Eso es un sistema ético básico, funcional hasta cierto punto, pero muy primitivo. Y nosotros no podemos quedarnos en eso. Por eso es que hay un atraso social en Colombia, porque las personas hacen cosas indebidas cuando no los están viendo, porque quieren hacerlas, no porque estén convencidos de que sean cosas buenas o malas. Sí. ¿Deberíamos de apagar las luces cuando salimos de la habitación? Sí. Y no deberíamos hacerlo porque tenga un impacto grande o pequeño en el mundo, sino porque es lo correcto, porque nosotros sabemos que son recursos limitados, recursos que puede que no nos hagan falta ya, pero que nos van a hacer falta en un tiempo. Y puede que no nos hagan falta a nosotros, pero puede que le haga falta a un animal, a un pajarito o a otra persona. Entonces, siempre pensar desde una ética orientada al bien por el bien. Y eso es lo que a mí me ha permitido salir del hueco en el que siempre caía. ¿Por qué debemos de seguir luchando? ¿Por qué debemos de consumir responsablemente? ¿Por qué debemos de evitar los excesos? ¿Por qué debo de intentar usar mi celular hasta que funcionalmente decaiga y no cambiar el modelo simplemente porque se volvió más popular? ¿Por qué no debería comprarme un par de tenis cada 15 días? ¿Por qué debería de reducir el consumo de carne? Porque yo sé por convicción y por mi razonamiento que es lo correcto.
Y cuando ustedes tienen esa convicción, esa puede ser el mejor faro que ustedes tengan para no caer en esa desesperanza de decir, no vale la pena hacer esto porque yo miro a mi alrededor y el mundo se está cayendo. Tenemos que hacer las cosas porque son lo correcto. Y ese es el principio ético que nos deja Immanuel Kant y el que quiero que les quede a ustedes y que ojalá lo saquen en algún momento del hueco en el que yo caí. ¿Esto va a cambiar el mundo? Es el primer paso, ciertamente. Hay algo que se llama la ética blanda. La ética blanda es el consenso social que hay entre ustedes y nosotros de qué es bueno y qué es correcto y qué es esperable y qué no. Y eso va a determinar el discurso político y eso va a determinar las leyes que se van a implementar después. Entonces todo empieza por un cambio de la percepción de las personas. ¿Cómo logramos un mejoramiento en la vida y en las libertades de las mujeres? ¿Cómo logramos abolir la esclavitud? Esos son progresos sociales indudables. ¿Cómo lo logramos? Empezó ahí. Empezó cambiando la conciencia colectiva, cambiando lo que ustedes y yo percibimos como bueno y como malo. Ese es el primer paso. Obviamente eso después, la idea es que haga parte del discurso, del debate público y ojalá se integre al discurso político. Que para bien o para mal ellos son movidos por sus votantes y por lo que sus votantes quieren. Entonces nosotros tenemos que materializar a través de nuestro discurso y de los temas que nosotros que son importantes para nosotros, pues materializar qué es lo que queremos que ellos hagan y qué es lo que ellos hablen. ¿Tú puedes cambiar el mundo? No. O sea, yo hablé que esto es un problema grande, un problema gordo, un problema global. Un problema global necesita soluciones globales. Entonces el mundo no va a cambiar con ustedes, ni conmigo. Esa es la realidad. Pero el cambio no se puede dar si nosotros no damos el paso hacia adelante. Y nosotros tenemos impactos negativos y nosotros lo podemos ver desde ahí. Podemos ver que la basura que tiramos a un río va a terminar ahogando a un animal. Podemos ver que el agua que malgastamos lo pudo haber necesitado otra persona. Y entonces cuando nosotros tenemos esa visión nos damos cuenta, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero el mundo no va a cambiar sin nosotros. ¿Cómo generar conciencia? Eso es difícil porque entonces es un problema global y no se puede quedar en mí. Sí, yo puedo ahorrar agua, y con mi ejemplo puedo llamar la atención de alguna otra persona, pero esto tiene que pasar parte del debate porque es un tema urgente. Entonces yo cómo genero conciencia en los otros. Hay muchas personas que han intentado hacerlo de esta forma. Esta no es la forma correcta de generar conciencia. ¿Cuántos de ustedes han visto un oso polar? En la vida real, pues en persona, o sea, usted verlo con sus ojos. Ese es el problema y por eso es que esta forma de generar conciencia falla. Hay una desconexión total entre lo que está pasando y nosotros. Yo miro esto y digo, sí, qué pecado, pero eso no me empuja a mí a tener una acción contundente en mi vida. Entonces, ¿qué puede servir para generar conciencia? Conectarlo con lo que realmente está cerca de nosotros. Esta es una especie casi endémica de Colombia. Buscarla en Venezuela o Panamá, pues es mucho más difícil, porque nosotros aquí lo encontramos en la ciudad, en el campo, en todas partes lo encontramos. Una especie hermosísima. Así es como nosotros podemos generar conciencia, mostrando que la biodiversidad, que la naturaleza no está por allá en el Polo Norte o por allá en el Amazonas lejos, nos rodea. Y no necesitamos plata para ir a verla, solamente es ir a las laderas de las reservas que quedan alrededor del Valle de Aburrá. Ir al Romeral, a la Romera, ir al Salado, eso no necesita plata, solo necesita voluntad. Y entonces cuando uno hace esa reconexión con la naturaleza es cuando empiezan a pasar los cambios. Nos damos cuenta que realmente ellos conviven entre nosotros, que hay una vida alrededor de nosotros y que tenemos un impacto sobre ella. Entonces esta es la forma correcta de generar conciencia, reconectando a las personas con el problema. Nosotros vivimos en unas urbes de ciudad que nos aísla de muchos problemas, un problema de residuos. Nosotros generamos unas cantidades enormes de basura y desaparecen por arte de magia. Los productos que nosotros consumimos generan una devastación enorme porque vienen de algún recurso natural, pero no lo vemos. Nosotros tenemos nuestras ciudades limpias, nuestros supermercados surtidos, con 20 marcas de la misma cosa, una abundancia enorme por todas partes, no estamos viendo el problema. Pero solamente es salir un poquito de esa burbuja para empezar a ver los problemas reales, el retroceso, el riesgo en el que está toda esta vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el llamado incómodo?
tenemos que empezar a mirar la realidad de frente. No hay otra forma, pero tenemos que actuar. Claro, eso nos tiene que mover. Una forma de generar un consumo responsable es siempre adelantándonos y pensando quién está pagando este precio. Usted llega a un ARA, usted llega a un Éxito y ve un pollo asado en una bolsa a 20.000 pesos. Piense, ese pollo en qué condiciones vivió, cuántas semanas vivió. Pudo haber vivido 4 semanas o 5. ¿Bajo qué condiciones? Engordado a punta de antibióticos, esos antibióticos no se digieren, entonces me los voy a comer yo. Posiblemente va a haber fungicidas y pesticidas para eliminar plagas en los lugares donde se crían, y eso los absorben ellos y los absorbo yo. Es un animal obeso, igual que la vaca que nos comemos, igual que el cerdo que nos comemos, son animales obesos, animales que están enjaulados, animales que viven en unas condiciones pues paupérrimas. Estamos comiendo animales obesos, estamos comiendo mala carne, mala grasa. Entonces siempre generar la pregunta de nuestro consumo responsable de quién está pagando el precio. ¿Lo está pagando el animal maltratado? ¿Lo está pagando la esclavitud o las malas condiciones laborales detrás de la producción del producto? Y no tiene que ser carne, cualquier cosa. Pensar, ¿por qué este producto en Temu tiene envío gratis y me cuesta a mitad de precio? ¿Quién está pagando el precio? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para generar un verdadero consumo responsable. Y por eso es que hay que apostar sobre todo a las marcas locales, porque con las marcas locales podemos hacer trazabilidad, podemos casi asegurarnos de que ellos también están usando otras marcas locales, otros productos locales. Entonces, generar conciencia y pensar quién está pagando el precio y si realmente lo necesito. Esas son 2 preguntas que nos podemos empezar a preguntar desde ya para ser unos consumidores mucho más responsables y generar un cambio. Entonces, ¿cómo evitar la devastación de la biodiversidad? Esa es la pregunta que nos trajo hoy, haciéndonos responsables. Somos culpables de lo que está pasando y sabemos que también podemos hacer algo para cambiar la dirección de eso que está ocurriendo, tomando control de nuestras vidas, saliendo de este letargo de circo y pan, en el que estamos satisfechos, estamos saciados y estamos entretenidos. Porque si nos ponemos a ver, eso es lo que estamos, esa es nuestra vida. Estamos entretenidos, atrapados en las redes, estamos saciados porque tenemos todas nuestras necesidades cubiertas por un producto o un servicio que detrás tiene un exceso, que detrás tiene una devastación. Y pues siendo consumidores responsables a fin de cuentas, solo así podemos proteger el medio ambiente que nos queda. Muchas gracias. Una publicidad política no pagada. Casi todas las fotos que yo mostré en la presentación son tomadas por mí. Cuando no eran tomadas por mí tenían un pie de imagen en la que aparecía pues, la fuente. Entonces, si les interesa el contenido que vieron, les interesa el tema de naturaleza, pues los invito a que me busquen en las redes y ahí nos podemos seguir. Ahí he estado haciendo un trabajo de divulgación, pues estos 3 años que he viajado por Colombia he tratado de publicar las cosas en los estados o en las publicaciones para compartirlos no solo a ustedes, sino también al mundo, a otros amigos que tengo en Europa, y gente ya ha venido de Europa a ver las maravillas de Colombia por eso. Y yo soy convencido de que hacer este tipo de difusión de información pues sí genera una conciencia. Entonces, si ustedes pueden empezar a compartir también lo que ustedes ven a su alrededor con otras personas y a regar esa semilla, eso créanme que tarde o temprano va a tener un impacto en lo que está sucediendo.